Ah, sí, súper bien. ¿Sí? Sí. ¿Ella la hizo? Sí, sí, O sí. sea, la que dio, la última Ajá, que muy nos bien. dio, sí, la dio súper padre. Wow. Casi llegando al nivel de Pavel. Wow. Ok, niños, ¿están preparados? Sí. Ok. Entonces, primero, tienen que saber que al igual que la mácula densa, las células, hay varias células, ¿no? Ujú. En el hipotálamo tenemos distintos núcleos y hay muchos, ¿no? El supraóptico, el anterior, el ventromedial, el lateral, sí, son muchos, muchos, muchos. Supraquiasmático, por mencionarles poquitos. Los únicos dos núcleos que son relevantes ahorita, que tienen que saber que están en el sistema nervioso central, específicamente en el encéfalo, básicamente son estas dos poblaciones de neuronas que se llaman osmoreceptores, ¿ok? Ujú. Los osmoreceptores existen en dos núcleos, en el supraóptico, porque está arriba del quiasma óptico, núcleo supraóptico, y en el otro núcleo que se llama núcleo paraventricular. Es importante que sepan que por lo regular la hormona antidiurética, el 85% de su producción de la hormona antidiurética se produce en el núcleo supraóptico y el 15% restante en el paraventricular. Estos valores invierten si estuviéramos hablando de la oxitocina, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la secuencia, ¿no? Entonces, básicamente hormona antidiurética significa tratar de evitar orinar, ¿no? Antidiurética, antidiuresis, o sea que trata de evitar orinar líquido particularmente. Entonces la función más importante que tiene es evitar de que el líquido se pierda en orina para mantenerlo en sangre. Entonces en realidad lo que queremos hacer es salvar la mayor cantidad de agua posible, ¿no? Sí. Esto es con presencia de hormona antidiurética. Ahorita veremos las variaciones que esto pudiera tener. Por mientras, entonces, recuérdame, cuando hablamos de osmolaridad, ¿a qué me refiero? Ah, la concentración de solutos. Así es. Entonces, es la concentración de solutos sobre diluyente, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, básicamente, ¿cuánto dijimos que es la osmolaridad normal? 290 miliosmoles. Más 290 menos. más menos, ok. Ahora, si una persona estuviera deshidratada, esperarían, y están de acuerdo que tendría poca agua, ¿no? Sí. Sí. Ahora, ¿cómo significaría entonces que fuera poca agua? ¿Muy hiperosmolar o poco osmolar? Muy hiperosmolar. Así es, entonces yo básicamente debería esperar que los receptores o que los osmoreceptores deberían responder a hiperosmolaridad, ¿verdad? Sí. Entonces, muy importante. Entonces, solo para que se den una idea, el estímulo más importante para el núcleo supraóptico o para el núcleo paraventricular son cualquier escenario que nos dé hiperosmolaridad, ¿sale? Ya me quedé picando. Hola. A diferencia del de la mácula densa. Así es. Bueno, ajá, sí, que era bajo, ¿no? Es hiperosmolaridad, ¿no? Entonces, otro dato importante que quisiera que recordaran es que básicamente el hipotálamo tiene muchas funciones vegetativas y primitivas. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones del hipotálamo que ustedes se acuerdan? Temperatura. Ajá, Regulación de la temperatura, ¿qué más? Ah, y ya. No, también se encarga, de hecho, el sistema simpático y parasimpático, o sea, el autónomo en realidad es regulado por este. O sea, Wow. es muy importante. También el hambre, la saciedad, el apetito sexual, todo eso es parte en realidad del hipotálamo. Tiene muchas de las funciones. Y uno de estos, o sea, son mecanismos que de hecho están desde especies muy atrás, hablando de filogenética, primitivas, hablando filogenéticamente. Y el estímulo más importante que pueden inducir es que siempre que se estimulen estos núcleos, además de toda la cascada de eventos que tendrá que ver con la hormona antidiurética, también producen un estímulo importantísimo, que es la sed. Ujú. ¿Ok? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿están de acuerdo que nosotros pudiéramos elevar la temperatura corporal si yo tengo taquicardia, si yo tengo vasodilatación de los vasos periféricos, si evito más bien si promuevo escalofríos y demás, ¿no? Serían formas de incrementar el calor, ¿verdad? Sí. Sin embargo, esos nunca van a superar el estímulo del comportamiento para buscar una cobija, pues. Es decir, a pesar de la hormona antidiurética, el mejor estímulo compensatorio de la osmolaridad sigue siendo la sed, pese a todo, ¿sale? Y son generados básicamente por los mismos núcleos. Entonces, núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Ahora,
Entonces, el estímulo más importante que tenemos es cuando tengamos una cantidad elevada de osmolaridad, ¿no? ¿Qué significa? Que es una representación de que tenemos bajos niveles de agua, ¿no? Porque dijimos soluto entre disolvente. Poco disolvente, mucha osmolaridad. Entonces, básicamente, estos se comunican con una parte de la hipófisis que le llamamos neurohipófisis o hipófisis posterior. Sí. Esto de acá sería anterior, esto posterior. Si hacemos un zoom al diagrama de la hipófisis, lo que estamos viendo es esta representación que está por acá. Ahora, si se dan cuenta, los núcleos que se comunican liberan su contenido en el lóbulo posterior de la neurohipófisis, ¿verdad? Neurohipófisis. Entonces, eso significará que la idea es la siguiente. Si tú tienes mucha osmolaridad, el efecto secundario es que se produzca mucha estimulación de los osmoreceptores, que los somas, dense cuenta que el cuerpo neuronal se encuentra en el núcleo supraóptico. Solamente sus axones se encuentran en la neurohipófisis. O sea, no son dos conjuntos de células, es solamente una, pero es la proyección de esta, ¿no? Y el transporte de las vesículas se da por una cosa que se llama neuroficina. Hay casos de pacientes con diabetes insípida que pues, esto no sucede, ¿no? Pero bueno. Y bueno, se libera entonces esta hormona que la habíamos dibujado previamente como un triangulito, que es la hormona antidiurética, ¿no? Ya dijimos cómo es que funcionaba en el video de transportadores, ¿no? Entonces, no me voy a detener mucho en ver cómo es que funcionaba. Pero a final de cuentas, tenía dos objetivos. Aumentaba la estimulación de la inducción de cuáles dos transportadores. ¿Los escucho? Aquaporinas y UT3. Ok, acuaporina, ¿cuál? Había muchas acuaporinas. La La tres. 2. Excelente, acuaporina 2, ¿no? Y el UT3, así es. Básicamente son los únicos dos transportadores que son estimulados por la hormona antidiurética, que son preguntas de examen muy importantes, ¿no? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, la acuaporina 2 va a tener esta misión de reabsorber agua, ¿están de acuerdo? Sí. Pero al mismo tiempo tenemos otra función, que es la del UT3, que es concentrar el intersticio. Concentrar el intersticio. ¿Y para qué queremos concentrar el intersticio? Para que suba la osmolaridad. Así es, porque si sube la osmolaridad, básicamente puede reabsorber más agua. O sea que básicamente uno es dependiente de otro. Ahora, importante que sepan que para concentrar el intersticio, lo más importante no es el sistema de la urea. ¿Cuál dijimos que es el sistema más importante para concentrar la osmolaridad intersticial? No escucho. ¿No? 3, La natriuresis, ¿no? 2, es para presión. 2, 1. Era el sistema contracorriente, que básicamente es la suma de todos estas cascadas de eventos, ¿no? Entonces ahorita veremos, si quieren, más adelante les mostraré un video de cómo es que funciona el sistema contracorriente. Pero en realidad es la suma de todos los transportadores y cómo es que se concentra el intersticio. Pero bueno, entonces para concentrar el intersticio ocupas la urea y además el sistema contracorriente, que es más importante, ¿verdad? Bueno. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de que tú metas, o sea, lo que estimuló a la hormona antidiurética que hiciera esto recuerden que es estimulado por la hormona antidiurética, ¿no? Es hormona antidiurética, ¿no? Ahora, lo que promovió que esto pasara era la elevación ¿de qué? Del soluto. De la osmolaridad, ¿no? Sí. Ujú. Pero dense cuenta que ahora, si agregamos agua a la sangre, o sea, si agregamos agua a una solución, ¿qué le pasa a la osmolaridad de ese líquido? Va a disminuir. Disminuye, o sea que el efecto neto final va a ser regresar la osmolaridad a sus niveles normales. Solamente que esto de acá vendría siendo el efecto. No, perdón, la causa. Y esto de aquí el efecto. ¿Sale? ¿Ese pequeño burdo resumen tiene sentido? Sí. Sí. Ok. Ahora, vamos a pensar. Vamos a ver. Les vamos a poner una tabla imaginaria que tenemos. Bueno, ¿qué pasaría si hubiera hormona antidiurética? ¿Qué pasaría si no hubiera hormona antidiurética? ¿Sale? ¿Qué le pasaría a la osmolaridad de sangre? ¿Y qué le pasaría a la osmolaridad de orina? ¿Sale? Ahora, si hubiera hormona antidiurética, estarán de acuerdo que haríamos esto, ¿no? Es el sistema de verde, ¿no?
que es esto de acá. Esto, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora, si no hubiera hormona antidiurética, pasaría lo opuesto, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es inducido por hormona antidiurética. Ahora, si hubiera hormona antidiurética, ¿estamos agregando o quitando agua de la orina? Agregando. Quitando. Quitando Ajá, si hubiera para agregar hormona... la sangre. Así es. Entonces, repitamos. Si hubiera hormona antidiurética, estamos quitando agua desde la orina para ponerla en sangre. Entonces, si yo le quito agua a la orina, ¿qué le pasa a su osmolaridad? Sube. Sube. O sea que yo debería esperar que pase esto Se con la osmolaridad urinaria. Así es. Es decir, yo debería esperar que una persona que estuviera muy deshidratada, ¿verdad? Muy deshidratada, tuviera una osmolaridad urinaria muy alta, o sea, muy amarilla, muy concentrada, ¿no? Claro, eso es lógico, ¿no? Ahora, si yo agrego el agua a la sangre, ¿qué le pasa a su respectiva osmolaridad? Baja. Baja porque lo estamos diluyendo, ¿no? Ahora, Ujú. y si lo hacemos al revés, en este caso, si no hubiera hormona antidiurética, el agua se queda en orina. Por quedarse en orina se diluye la osmolaridad ahí, es decir, Sí. baja, y perdemos agua de sangre al final del día. Entonces la osmolaridad se eleva, ¿vale? Mm. Bueno, ahí se entiende más o menos la secuencia. Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿qué situaciones patológicas se asocian con cada uno? Por ejemplo, una situación patológica que se asocia con una mala liberación, o sea, no liberación de hormona antidiurética, es el alcohol. ¿Sale? Entonces, por lo mismo, cada que una persona toma alcohol, les da muchas ganas de orinar y orina mucho. Oh. Oh. ¿El café también? El café, bueno, el café no por este mecanismo particular, sino porque es un diurético por sí solo, dilata la aferente en realidad. Pero sí, vamos a decir que sí. La El cafeína. alcohol, la cafeína. Entonces, pero hay también enfermedades. Hay enfermedades donde tú no puedes o producir hormona antidiurética o hacer que su función biológica funcione, ¿sale? Entonces, están de acuerdo que si no tuviéramos hormona antidiurética, orinaríamos mucho, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿saben qué significa el término diabetes? La sangre, digo, orina dulce, ¿no? Bueno, eso es mellitus, ¿no? Pero ahí les va. La diabetes en realidad proviene de un término griego que significa fuente. ¿Ok? Entonces, diabetes mellitus es porque orinan mucho y sabe a miel. Pero hay otra enfermedad que se llama diabetes insípida. Diabetes insípida. Sí. No tiene nada que ver con azúcar, más bien por la etimología griega que dice que orinas mucho y no sabe a nada porque es pura agua. Entonces, yo debería esperar que en este tipo de pacientes tuvieran una osmolaridad muy baja y de hecho el problema con esto son principalmente de origen neurológico. Sin embargo, hay de origen central y de origen nefrogénico, pero no nos podemos parar mucho a explicar qué es eso, ¿no? Pero bueno, son las bases. Y cuando liberas demasiada hormona antidiurética, se llama síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, mejor conocido como SIAD, que es lo opuesto, ¿sale? De hecho, es un síndrome paraneoplásico. Es decir, hay tumores malignos que tienen la capacidad de liberar hormona antidiurética de manera disregulada, o sea, sin regulación o contra efecto. Como por ejemplo los tumores de pulmonares, particularmente el de células pequeñas, que son muy con poca diferenciación, por mencionarles poquito. Bueno, ¿dudas con esto? Bueno, no. Bien. Ahora, la hormona antidiurética es muy importante porque dependiendo del sitio es qué tan potente es su efecto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica que tienen por acá, básicamente le están mencionando cuáles son los sitios de efecto de la hormona antidiurética. Ahora, bueno, le estaba contando. Entonces, este gráfico representa el sitio de acción de la hormona antidiurética. Ahora, dense cuenta, ese túbulo contornado proximal, ese es el asa ascendente de Henle, túbulo distal, túbulo colector, pero dense cuenta, ese es el túbulo colector cortical, ¿verdad? Pero hay uno medular, porque acuérdense que el túbulo se mete hasta lo más profundo de la médula, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Dónde es el sitio donde mayor estimulación tiene de hormona antidiurética? ¿En la fina de Henle? Bueno, más bien, esto es el asa de Henle de manera global, pero es
Ahí te va. Ahí particularmente es por el efecto que tiene de la urea, no tanto del agua, ¿ok? O sea, donde más importantemente vemos el estímulo de agua es en la porción medular, o sea, en esta parte, ¿sale? Entonces, el mensaje que quiero que se lleven, mientras más avanzas túbulo distal, cortical, colector, más aumenta la tasa de efectividad de la hormona antidiurética y menos la de la aldosterona. ¿Sí? ¿Puedes Eso. repetirlo? Sí, ahí les va. Entonces, acuérdense que el túbulo distal y el colector en sus dos porciones tiene células intercalares y principales, ¿verdad? Ahora, en las principales es donde actúa la hormona antidiurética y la aldosterona, ¿están de acuerdo? Sí. Pero en el túbulo distal hay mayor cantidad de hormonas para células sensibles a aldosterona y más en la porción medular más sensibles a hormona antidiurética, pues, ¿sale? Sí. Son dos distintos predominios, pues. Entonces, una pregunta común de examen, ahí les va. Imagínense que no han tomado agua en días, ¿no? O muy poca agua en días. Entonces, y es una pregunta que me hicieron hace tiempo en un examen estatal. Y decía, si una persona no ha tomado agua y pues en un escenario donde está deshidratado y todo esto, ¿dónde esperaríamos que hubiera mayor cantidad de reabsorción de agua? Y nos ponían 4 opciones. Opción A, túbulo proximal. Opción B, asa ascendente gruesa de Henle, ascendente gruesa, túbulo distal, túbulo colector cortical o túbulo colector medular. Entonces la pregunta era, ¿dónde hay mayor estimulación? Digo, ¿dónde hay mayor reabsorción de agua? Ahora, vamos a decir que esta es opción A, que es túbulo contornado proximal. Asa ascendente gruesa de Henle es la opción B. Túbulo distal es la opción C. Túbulo colector cortical es la opción D. Túbulo colector medular es la opción E. Ahora, en el chat quiero que escriban la respuesta sin mandarla aún. ¿Es donde hay mayor absorción? Reabsorción de agua. De reabsorción de agua. Y esto les recuerdo, es una pregunta de un examen que me hicieron de estatal, entonces esperen que sea difícil. ¿Listos? En 3, 2, 1 y mándela. S, B. Ok. Ok, creo que nadie lo sacó bien. Pero la respuesta correcta es el túbulo contornado proximal. ¿Qué? ¿Por qué? What the fuck? ¿Por las acoporinas? Porque dijimos, en el túbulo contornado proximal se reabsorbe el 65% de todo. A pesar de cualquier, o sea, en realidad lo que está manipulando la hormona antidiurética es menos del 5 al 10% de la carga tubular de agua, ¿no? O sea, si te hubieran preguntado cuál es el sitio de mayor sensibilidad a hormona antidiurética, bueno, sí, puede ser el túbulo colector medular, esa sería la respuesta. Pero como explícitamente le están preguntando dónde se reabsorbe más agua, no sería ahí, ¿vale? Ok, niños, ¿dudas? Yo tengo una. Dime. Y entre el túbulo proximal y la asa descendente fina, sería todavía el Sería, proximal. ajá, porque acuérdate, de todas maneras, el asa descendente fina y ascendente, pues no manejan más del 25%, pues. Ok. Es poco. Pavel, Mande. yo entendí por qué entre más te alejas, más es afín a la antidiurética. Porque así nos hizo Diosito, no sé por qué. O sea, Pero, solamente. ¿hay más receptores? Hay O... más receptores B2, o sea, esa es la razón, sí. Ah, ok. En cualquier situación donde va a haber mayor reabsorción de agua es en el túbulo contorneado proximal. Siempre. Y de cualquier otra O sea, sustancia. no es- Sodio, potasio, Ajá. calcio, cloro, magnesio, bicarbonato, y todo. O sea, lo de la deshidratación del sujeto era como Un distractor, sí. un distractor. Ajá. Ok. Esto que estamos viendo por acá es un libro, es el libro que es Fisiología Esencial de Netter. Por ejemplo, es en caso de un paciente que tenga mucha hormona antidiurética, ¿ok? Entonces, dense cuenta, osmolaridad 285. Dijimos que es medio isotónica, no en el túbulo proximal. Sí. Luego, mientras más vas bajando en el asa ascendente gruesa de Henle, descendente fina, se va concentrando hasta 1200, ya se dieron cuenta. Ahora, aquí también se puede meter la urea. Por eso comentamos que ahí es un sitio relativamente dependiente de hormona antidiurética. No es directo, es relativo. ¿Sale?
Entonces, dense Sí. cuenta que alcanza hasta 1200, ¿no? Entonces dijimos, de deshidratación alcanzamos de 50 miliosmoles hasta 1200 en orina. Sin embargo, lo fisiológico es de 500 a 800. Entonces, mientras más vamos ascendiendo, esto se le hace en gruesa. Ya se dan cuenta que empieza a diluir en 325. Pero ya para cuando llega al túbulo distal, se hace 100. Por lo mismo le decimos que es la porción diluyente de la nefrona del túbulo distal. Luego, con hormona antidiurética dijimos que reabsorbemos agua y urea, ¿verdad? Gracias a la hormona antidiurética y por eso se concentra tanto, porque estamos quitando agua y urea y sube hasta 1200, ¿sale? Esto es una nefrona en caso de que tenga altas cantidades de hormona antidiurética. Por otro extremo tenemos una nefrona que tomaste mucha agua, está súper hidratado, tal vez de más, y se produce entonces el sentido opuesto, ¿no? Un escenario donde en la nefrona no hemos tomado, bueno, más bien hemos tomado demasiado agua. Dense cuenta, baja la osmolaridad súper un chorro. Dense cuenta cómo baja hasta 50, ¿no? Y aquí ya no hay reabsorción de agua, en realidad es muy poca. Y la urea ya no se reabsorbe tampoco, ¿sí? Porque no hay hormona antidiurética, porque la sangre está con osmolaridad baja. Bien. ¿Se entendió esta parte? Sí. Sí. Dudas que tengan con la regulación de la osmolaridad. No. ¿Ok? Nada más, es que me perdí cuando hablaste de la respuesta de la pregunta. Dijiste, en el caso de que blank, la Ajá. respuesta sería medular, en el túbulo colector medular. Ah, pero bueno. la respuesta era el proximal. Ajá, o sea, ¿Dónde ahí te sería la va. medular? Entonces dijimos, bueno, ¿dónde se reabsorbe más sodio? Debería ser en el túbulo proximal. Pero si la pregunta dice, ¿dónde es mayormente sensible a hormona antidiurética? Sería la respuesta el túbulo colector medular de manera directa. Pero como explícitamente les pregunté, ¿dónde se reabsorbe más Agua. agua? Sería obligadamente en el túbulo contornado proximal, ¿sale? ¿Todo bien? Ok, voy a terminar este video aquí. Esperen.